Hola. Soy el profesor Ingeniero. Escribo aquí mi nombre por si no lo conocéis. Ingeniero. Bienvenidos a mis vídeos de electromecánica, máquinas asíncronas, motores asíncronos. Hoy voy a hacer un ejercicio, bueno, en realidad esto es la continuación de otro ejercicio, no necesitáis ver la primera parte para entender este, es otro apartado distinto, pero ojo, sí que es muy recomendable que lo veáis. El primer apartado lo voy a enganchar aquí, arriba a la izquierda, activad el vídeo con notas. En ese vídeo te explico cómo calculo este circuito equivalente a partir de los datos del enunciado, ¿vale? En los datos del enunciado eran estos de aquí, un motor trifásico de inducción, conectado en triángulo, una potencia mecánica en el eje de 13 caballos, tensión nominal de 380 voltios, un motor europeo con frecuencia de 50 Hz, dos pares de polos, es decir, 4 polos, unas pérdidas de fricción y rozamientos viscosos de 275 vatios y los resultados en ensayo de vacío y de corto. También me daban la resistencia de una fase del devanado estatórico en triángulo, ¿vale? Bueno, en mi anterior vídeo, repito que lo engancharé aquí, expliqué cómo calculaba este circuito equivalente. Bueno, en realidad calculé el circuito equivalente específico, que es el circuito equivalente normal, el habitual, y este es el circuito equivalente aproximado. Simplemente, en vez de poner R1 y R2', he puesto directamente R sub cc y he puesto directamente X sub cc, ¿vale? Bueno, esto es lo que se llama circuito equivalente aproximado, pero es absolutamente con los datos que obtuve en el primer apartado, ¿vale? Es decir, aquí ya está calculado el circuito equivalente. ¿Qué me piden en este ejercicio? Me dicen, si el deslizamiento a plena carga es del 4%, lo he apuntado aquí, es decir, 0,04, calcular utilizando el circuito equivalente aproximado, me lo dicen en el enunciado, por eso lo he pintado aproximado, en vez de pintarlo así, que fue como lo hice en el primer apartado, si os fijáis, no está aproximado, pero bueno, es lo mismo. Me piden que calcule la corriente de estator. ¿Cuál es la corriente de estator? Pues la corriente de estator es la que viene por aquí, es I1. Por lo tanto, me están pidiendo que calcule I1. Me están pidiendo que calcule la corriente de rotor. ¿Cuál es la de rotor? Pues la que viene por aquí, es decir, I2'. La he llamado aquí I2'. Me están pidiendo que calcule I2'. Las pérdidas en el hierro. Pues las pérdidas en el hierro, PFE, ya las calculé en el primer apartado. Bueno, como me lo piden aquí, voy a explicar también cómo se calculan, es muy sencillo. También me piden que calcule la potencia absorbida por el motor de la red. Eso se llama P1, la potencia que absorbe este motor por aquí. ¿Cuál es? Pues claro, P1. Me piden que calcule la potencia mecánica interna. La potencia mecánica interna. ¿Cuál es la potencia mecánica interna? Pues es la potencia que se aporta en esta resistencia. Bueno, en realidad esto es el rotor, lo que pasa es que se representa con una resistencia, ¿vale? Es decir, aquí hay un consumo de potencia para hacer girar el rotor, ¿vale? Y eso es la potencia mecánica interna. Hay una diferencia entre la potencia mecánica interna y la potencia mecánica real, porque hay unas pérdidas de rozamiento viscoso que me las dan en el enunciado, que son, pues como dice el nombre, las pérdidas por rozamientos que hay en el rotor. Por lo tanto, la potencia que entrega este circuito al rotor no es la misma que entrega el rotor al mecanismo al cual vaya enganchado el rotor, ¿vale? Eso hay que entenderlo así. Pero bueno. Por último me piden la potencia mecánica útil y el rendimiento del motor. Potencia mecánica útil y rendimiento del motor, vale. Eso es lo que os explicaba. La diferencia entre la potencia mecánica interna y la mecánica útil es que la mecánica interna es la que aporta el circuito a mi rotor y la mecánica útil es la que aporta mi rotor pues, al sistema al que vaya enganchado. ¿Por qué no es la misma? Pues por las pérdidas de rozamiento viscoso. Muy bien. Vamos a calcular en primer lugar vamos a calcular las pérdidas de hierro. Es muy sencillo. Del ensayo de vacío, que me lo dan en el enunciado del problema es este de aquí. En el ensayo de vacío me dan que las pérdidas de vacío son 700 vatios. Sabemos que las pérdidas en el ensayo de vacío, bueno, el ensayo de vacío lo he demostrado en el primer apartado, como está en vacío, el rotor gira aproximadamente a la misma velocidad que el campo inducido por la bobina del estator, entonces
como el deslizamiento es S es igual a N1 menos N entre N1 y aproximadamente gira a velocidad N1, el deslizamiento es 0, y si el deslizamiento es 0, entonces esta resistencia aquí, que es R2' por 1 partido de S menos 1, ¿vale? Esa es la resistencia del rotor. Al dividir 1 entre 0 me queda infinito, me queda por aquí una resistencia muy grande y por lo tanto no circula intensidad por el circuito del rotor y no hay pérdidas en el rotor. Por lo tanto las pérdidas serán nada más en el cobre del primario más las pérdidas del hierro, que son las que queremos calcular, más las pérdidas de rozamiento viscoso, que también las habrá. Entonces de aquí podemos despejar las pérdidas del hierro como las pérdidas de vacío menos las pérdidas del cobre del primario menos las pérdidas de rozamiento viscoso. Las pérdidas del rozamiento viscoso eran 275 vatios, las del hierro del primario eran bueno, esto lo expliqué en el primer apartado, eran las pérdidas del hierro, pues la resistencia del hierro, RFE, no, perdonad, las pérdidas del hierro son las que queremos calcular, que ya se me está pirando. Las del cobre del primario, pues será la resistencia del cobre del primario, es decir, R1 por la intensidad del ensayo de vacío, que era 3 amperios, al cuadrado, ¿vale? Y cuadrado. Pero claro, esto sería para una fase, como es un motor trifásico y son 3 fases, lo multiplico por 3. Lo despejamos de aquí y me queda que las pérdidas del hierro son 411, creo que era 411,5 vatios. 411,5 vatios, bueno. 411,5 vatios, vale. Eso se calcula así, es trivial. Por eso lo he hecho muy deprisa, porque es trivial. Vamos ahora con las cositas más importantes. Calculemos en primer lugar I2'. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, esta es I2'. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, U sub 1L entre raíz de 3, bueno, U sub 1L me la dan en el enunciado, es 380 voltios entre raíz de 3. Segunda ley de Kirchhoff, tenemos la misma tensión aquí. Claro, al aplicar la segunda ley de Kirchhoff, en paralelo tiene que ser la misma tensión. Y si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, me queda que U sub 2, que es esta aquí, perdonad, U sub 1, que es esta aquí, es decir, U sub 1L entre raíz de 3, ¿vale? Es la que tenemos aquí, porque es la misma que la que hay aquí. Bueno, estoy aplicando segunda ley de Kirchhoff a esta malla. Por aquí viene una intensidad I sub 2', entonces la caída de tensión que hay aquí va a ser I sub 2' por esta resistencia, la que hay aquí I sub 2' por RCC y la que hay aquí I sub 2' por JX sub C. Por lo tanto, U sub 1L raíz de 3 menos I sub 2' por R2' por 1 partido de S menos 1 más RCC más JXCC tiene que ser igual a 0. Simplemente he aplicado la segunda ley de Kirchhoff a esta malla. Una cosa muy sencilla, electrotecnia básica, un curso de electrotecnia de iniciación. Si despejo de aquí I sub 2', el valor complejo me va a quedar que es la tensión, U sub 1L entre raíz de 3, como la he tomado como referencia, su ángulo es 0 grados, ¿vale? La tomo como referencia. Dividido entre R2' por 1 partido de S menos 1 más RCC más JXCC. Tengo todo. U sub 1L es 380. R2' es... bueno, eso lo calculé en el primer apartado. No lo voy a volver a calcular aquí porque es un poco largo. R2' era 0,5 ohmios. ¿Vale? Lo tengo. 0,5. RCC es 1 ohmio. Y JXCC es 2,7 ohmios, ¿vale? Entonces tengo aquí una división, ojo, son números complejos, aquí está en módulo argumento y aquí está en forma binomial. Tenéis que, bueno, esto es de otro curso distinto, de otra asignatura distinta, tenéis que saber cómo se calcula una división de números complejos. Si no lo hacéis con MATLAB, abrís el ordenador, cogéis MATLAB y lo resolvéis. Y esto sale 16,52 de menos 11,7 grados amperios, ¿vale? Esa es la intensidad que circula por el estator. No es la intensidad real, es la intensidad I sub 2', habiendo hecho la conversión para
juntar los dos núcleos, porque claro, o sea, para juntar los dos circuitos, porque claro, en realidad el circuito primario y el circuito secundario en la realidad no están juntos, o sea, hay un núcleo magnético en medio. Nosotros para juntarlo hemos tenido que hacer una serie de asumir una serie de situaciones teóricas para poder unir el circuito primario con el secundario. Y claro, entonces la intensidad que viene por aquí, que hemos llamado I2', no es la que realmente va por el rotor, es una equivalente. Pero claro, nosotros luego tenemos el código equivalente para calcular la intensidad real que circula por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, hemos obtenido esta intensidad. Luego, aplicando la primera ley de Kirchhoff aquí, I1 va a ser I0 más I2'. I1 es I0 más I2'. Claro, intensidades que llegan tiene que ser igual a la sumatoria de las intensidades que salen. I0 es muy sencillo de calcular. Simplemente aplicando aquí la ley de Ohm, la tensión es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces la tensión es igual a la impedancia del núcleo por la intensidad. La tensión del núcleo la sabemos, es 380 entre raíz de 3, y la intensidad del núcleo es la que queremos calcular, pero sabemos la impedancia, 350 más J, 78,2. Por lo tanto, bueno, nos calculamos la impedancia equivalente, que va a ser, pues, simplemente haciendo la resistencia equivalente de este paralelo de aquí, 1 partido de resistencia equivalente, bueno, de Z, porque es una impedancia, va a ser 1 partido de 350, que va a ser la resistencia, más 1 partido de J, 78,2. Bueno, me va a quedar esto que es 350 más J, 78,2 entre 350 por J, 78,2. Y eso es 1 partido de ZEC. Ojo, yo quiero ZEC, por lo tanto invertimos esto, ¿vale? Por lo tanto, ZEC es la inversa de esto. Y como sabemos que U es igual a Z por I, pues simplemente despejamos I0 como U entre Z. Por lo tanto, I0 va a ser la tensión, la caída de tensión de esta impedancia, que va a ser 380 entre raíz de 3, es U1, esto de aquí, es U1L, dividido entre la impedancia compleja, que es 300... No os liéis con esto de aquí abajo, que no tiene nada que ver con esto. Que es esta de aquí invertida, por lo que os he explicado, es decir, RFE por JX mu entre RFE más JX mu. RFE es 350 y X mu es 78,2. Otra vez otra división compleja, la hacéis con el MATLAB o a mano, se puede hacer también a mano, 2,88 de menos 76,7 grados. Claro, tiene lógica que la intensidad de vacío tenga un ángulo más cercano a 90 que cercano a 0, claro, porque al final el núcleo es una bobina, pues tiene que tener un ángulo cerca de menos 90 grados. Porque claro, la bobina es inductiva y su ángulo pues tiene que ser, el ángulo de la intensidad, como es la conjugada, pues tiene que ser menos 90 grados. Bueno, eso no lo voy a explicar, no os quiero liar. Pero como I1 es I0 más I2 complejo, va a ser 16,52 de menos 11,7 más 2,88 de menos 76,7. Lo sumáis y eso da 17,93 de menos 76, no, perdón, de menos 20 grados. Menos 20 grados. Vale, pues ya tengo la intensidad del rotor es esta de aquí. La intensidad del vacío es esta de aquí, es la que viene por aquí, ¿vale? Que luego se divide en la resistencia y en la reactancia. Y tengo la intensidad del estator, que es la que me consume de la red. Por lo tanto, como ya tenemos la intensidad que me consume de la red, ya podemos calcular la potencia que me consume de la red. La potencia que me consume de la red va a ser raíz de 3 por U1L por I1 por coseno de Φ1. ¿Sabemos todo? Pues sí, U1 es 380, I1 es la que acabamos de calcular, aquí está, 17,93, y el coseno de Φ1 es el coseno de este ángulo de aquí, de menos 20 grados, ¿vale? Coseno de menos 20, pues Φ1 es menos 20 grados. Y esto me sale 11.090 vatios, es decir, 11,09 kilovatios.
Esa es la potencia que me consume este motor de la red. Muy interesante. Ya vemos que no consume poco. 11 kilovatios son 11 kilovatios. Vale, continuemos. Ya tenemos I sub 1, I sub 2', ya tenemos las pérdidas del hierro, la potencia del hierro, ya tenemos la potencia que me consume la red, y me falta la potencia mecánica, la mecánica interna y el rendimiento, ¿vale? La potencia mecánica interna la voy a calcular aquí. Bueno, pues será la potencia de una fase mecánica interna por 3, porque son 3 fases, es un motor trifásico, por lo tanto va a ser 3 por la resistencia mecánica, que es esta de aquí, R2', es la que se representa aquí, R2' por 1 partido de S menos 1, por la intensidad al cuadrado. Pues, ¿por qué intensidad? La que viene por aquí, que ¿cuál es? I sub 2'. Pues por I sub 2' al cuadrado. Recordad, como aclaración, que la potencia es tensión por intensidad, y metiendo aquí ley de Ohm, U es igual a R por I, por lo tanto potencia es R por I cuadrado. Es lo que he hecho aquí, ¿vale? No me he inventado nada. Entonces, bueno, sabemos R2' es 0,5, sabemos I sub 2' es, ojo, 16,52, lo hacemos al cuadrado, S es 0,04, me sale inmediatamente que la potencia mecánica interna es 9824,77, ¿vale? Por otro lado, la potencia mecánica que realmente se aporta al eje la podemos calcular de dos formas: o a la potencia mecánica interna le restamos los 275 vatios de pérdidas de rozamiento viscoso, ¿vale? 275 vatios, claro, la potencia mecánica que se entrega es la mecánica interna generada menos las pérdidas. Pues a esto le restamos 275. O directamente, si nos fijamos, me la dan en el enunciado, 13 caballos. La potencia mecánica es 13 caballos. Vamos a darlo en unidades del sistema internacional, en vatios. Sabemos que la potencia mecánica, para pasarla a vatios, pues 13 caballos por 735 vatios cada caballo de vapor. Entonces, se me van los caballos, me queda 13 por 735, me queda que la potencia mecánica, joder, ya estoy liando esto un poco, voy a pasar aquí. La potencia mecánica me queda 13 por 735, 9555 vatios, ¿vale? Me queda esta potencia, es decir, 9,6 kW, kilovatios. Esa es la potencia mecánica interna. No, esa es la potencia mecánica. La mecánica interna también la hemos calculado y nos ha salido 9824,77 vatios. Bueno, por último, el rendimiento de toda la vida de Dios. El rendimiento es lo que obtengo entre lo que me cuesta. Claro, eso es así. Esa es la definición de rendimiento. La definición más matemática científica. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Pues lo que obtengo es la potencia mecánica. Eso es lo que al final estoy entregando a... Mi motor está entregando, pues, por ejemplo, al eje de mi coche, si es un motor eléctrico. ¿Y qué es lo que me cuesta? Pues lo que me cuesta es la potencia que está consumiendo de la red, P sub 1. La potencia mecánica hemos calculado que es 9555 vatios, y P sub 1, ya lo calculamos, era 11.090 vatios, ¿vale? Entonces el rendimiento me sale 0,86, o si lo queréis en porcentaje, el rendimiento me sale 86%. Bueno, os diré que es razonable que el rendimiento salga entre el 85 y el 95% en motores de inducción, ¿vale? Como resumen, tenéis que saber que la P sub 1 es la potencia que consume de la red, mi motor. Va a haber unas pérdidas en el cobre, ¿vale? Tanto el primario como el secundario, va a haber siempre pérdidas. Va a haber unas pérdidas en el hierro, pues que se van a encargar de magnetizar y desmagnetizar el núcleo. Y esto va a generar una potencia mecánica interna, pero va a haber unas pérdidas de rozamiento viscoso. Por lo tanto, la potencia total que se entrega es la potencia mecánica real, que es la mecánica interna, menos la potencia de disipación, las pérdidas de disipación. Bueno, os diré que este ejercicio continúa, todavía no ha terminado, pero lo voy a hacer en otro vídeo porque este se me está alargando. Ya es un apartado muy corto que
queda pero muy interesante. Me piden la corriente absorbida por el motor y el factor de potencia que presenta a la red en los primeros instantes de un arranque directo. ¿Cómo se calculará eso? ¿Lo sabremos ahora? No, en el próximo episodio, aquí en profesor.ingeniero.